invitarles a que oremos, a que pidamos al Señor la presencia de su Espíritu Santo, que es el único que puede mostrarnos el corazón de Dios detrás de los versículos, detrás de la historia del pueblo de Israel, detrás de nuestra historia. Sin el Espíritu Santo nada podremos obtener, ni alcanzar, ni poseer de lo que Dios ha ordenado para nosotros. El Espíritu Santo es el ejecutivo, es el que provee aquello que Dios ordenó para nosotros y para lo cual Jesucristo vino y nos hizo aptos, nos hizo calificados por la obra de Él en la cruz. De modo que oremos, por favor. Padre bueno, queremos agradecerte por este tiempo, por obrar en nosotros el querer y el hacer, estar aquí, por perseverar, por tener hambre y sed de ti. Eso solo lo produces tú, Señor amado. Y queremos darte gracias en esta noche. Eres el único Padre bueno que hay. Como dijo el Señor Jesucristo, Padre, solo hay uno, tú. Y eres nuestro Padre, nuestro Papá. Y queremos en esta noche reconocerte como tal, oh Dios, porque sabemos que es una de las grandes prioridades que hay en tu corazón. Y que además de que sea reconocido como Padre bueno, que se preocupa por cada uno de nosotros. Que sabes de qué cosas tenemos necesidad antes de que te pidamos. Un Padre que tiene sus ojos puestos sobre nosotros y sus oídos están atentos a nuestra oración. Un Padre que tiene el poder para suplir a cualquier necesidad, sin importar cuán pequeña o cuán grande, cuán difícil o cuán fácil, cuán urgente sea. Tú tienes el poder para darnos no solo misericordia, sino para darnos gracia para el oportuno socorro. Hoy te bendecimos y te exaltamos como tal. Y también te pedimos que seas obrando en nuestra vida por medio del poder de tu Espíritu Santo para que manifiestes tu santidad a través de nosotros. Límpianos más y más de toda maldad, Señor amado. Que seamos lavados, limpiados por el agua, que es tu bendita palabra. Que seamos lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Y que seamos también lavados y limpiados por el fuego de tu Espíritu Santo. Bendito seas. Queremos, Señor, que tu justicia, tu paz y tu gozo por el Espíritu Santo sean en nosotros. En eso consiste tu reino, Señor amado. Y deseamos también que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Voluntad que consiste en que te amemos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y que de igual manera nos amemos los unos a los otros. Esa es tu voluntad, Señor. Bendito seas. Bendito seas porque cada necesidad que tú ves en nosotros la suples y cada necesidad es una oportunidad para que manifiestes tu gloria, manifiestes tu poder y manifiestes tu reino. Gracias. Gracias por manifestarte, por mostrarte, por revelarte, Señor amado. Bendito seas a nuestras vidas y a través de nuestras vidas a aquellos que nos rodean. Gracias porque tú nos bendices para que seamos bendición. Bendito eres. Sabemos que lo que anhelamos y hemos expresado con nuestra boca en esta noche es de acuerdo a tu voluntad perfecta y que tú solamente nos respondes con un así sea. Y ese así sea hace que todo lo anhelado sea hecho y exista. Y creemos que tu Santo Espíritu lo trae a experiencia en cada uno de nosotros. Bendito seas por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos revisando, conforme a lo que ordena la Escritura, las jornadas que tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto camino a la tierra de promesa. Y a través de cada jornada Dios está dando lecciones que tienen que ver con la vida y con el crecimiento de cada uno de nosotros. Vimos entonces que la primera jornada consiste en salir de Ramesés, salir del mundo que le rodeaba, de la civilización que los oprimía, que era la civilización egipcia, donde ellos simplemente hacían obras, ladrillos, que simplemente le daban más gloria y mayor grandeza a las ciudades donde residía Faraón, que eran las ciudades de Ramesés y de Pitón. Y vimos que salir de Ramesés implica toda la obra
que hizo Dios a través del Señor Jesucristo en la cruz. O sea que salimos de Ramesés gracias al Cordero Pascual en el cual creyeron y ofrecieron los israelitas como un antitipo, o sea, como un anticipo del tipo verdadero del Cordero de Dios que era el Señor Jesucristo. Y vemos que a través de la sangre de Jesús somos perdonados por el Padre, y por eso el ángel de él pasa por encima de las casas de los israelitas que habían puesto la sangre en los dinteles de las puertas. Vemos también que por el sacrificio de Jesús en la cruz nos da muerte a todo lo adámico, a la naturaleza vieja nuestra, da muerte a la vida de pecado, da muerte a los pecados, a las memorias y recuerdos, a la culpa y a la condenación, a los infiernos. Esos infiernos que vivimos realmente lo que llaman traumas. Y vamos a trabajar en algún momento de una manera muy específica los traumas que haya habido en nuestra vida. Porque en los traumas son ocasiones usadas por las tinieblas para poner mentiras en nuestro corazón. Entonces necesitamos revisar esos traumas que hemos vivido a través de nuestra vida para pedirle a Dios que nos muestre qué mentira puso el diablo a través de ese trauma en nuestro corazón y que Dios nos libere de ellas para a cambio tomar la verdad de Dios. De manera que fuimos liberados de todo esto por el poder de Dios. Y así es como salimos de Ramesés. Y salimos de Ramesés camino a Sucot. Y en Sucot vimos que Dios nos pone a vivir en carpas, o puso a vivir al pueblo de Israel en carpas, indicando con ello que empezaban a ser peregrinos, que iban a seguir al Señor, y que al estar en una carpa tenían que estar muy ligeros y no atados a nada terreno que les impidiera estar disponibles en todo momento para el Señor. Entonces, allí comienza a formarse un carácter de peregrino, un carácter de disponibilidad continua para el Señor. Vimos también que el Señor determina que se le consagren los primogénitos, indicando que absolutamente todo lo que tenemos y recibimos procede de Él y a Él lo entregamos. El Padre nos dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era su primogénito. Y nosotros en respuesta le consagramos nuestros primogénitos. Todo varón que abre matriz es consagrado a Dios. Recuerden que consagrar es presentar. Consagrar es aceptar el derecho de propiedad que Dios tiene sobre nosotros y nuestros primogénitos. Y también al presentarlos estamos declarando que los ponemos bajo la autoridad de Dios. Derecho de propiedad y sujeción a la autoridad es lo que significa presentar o consagrar algo o alguien al Señor. Entonces, en Sucot empezamos a formar un corazón de peregrinos, de disponibilidad para el Señor, de no estar arraigados a ningún ídolo. Luego vemos que en Sucot se llama a que haya una consagración de parte nuestra en nuestros primogénitos a Dios. El tercer elemento que nos da Sucot es instituye la festividad, el festejar la Pascua como una fecha muy especial y como un comienzo de calendario, un comienzo también de vida espiritual para cada uno de nosotros. El cuarto elemento que él establece en Sucot es el celebrar los panes sin levadura, con lo cual Dios está haciendo ver que desde el mismo comienzo de nuestro caminar con Dios, Él está hablando de santidad. La levadura desde el punto de vista negativo es el orgullo, y el orgullo hace que nosotros nos quejemos contra Dios, porque el orgullo nos hace pensar que podríamos haber hecho las cosas mejor de lo que Dios las ha hecho. Entonces nos quejamos y murmuramos de Él. De manera que Dios está pidiendo desde nuestros primeros pasos en seguirle a Él, que sea seguirle también en santidad, en una humildad completa. Y finalmente, vemos que en Sucot se ve claramente que con el pueblo de Israel salieron falsos creyentes. Y vimos en la epístola a Judas cómo él declara la Escritura acerca de los falsos creyentes. Son las personas que realmente constituyen la cizaña. En los primeros tiempos, la cizaña y el trigo son plantas muy semejantes, no se puede distinguir fácilmente la una de la otra. Pero cuando crece y dan fruto, el fruto de la cizaña es un fruto oscuro, no tiene el color que tiene el color del grano del trigo. Y entonces cuando hay frutos se pueden separar fácilmente porque se distinguen fácilmente.
Y Dios dijo que deberían crecer a la vez el trigo y la cizaña. Y vamos a ver más adelante cómo toda esa gran cantidad de gente que no eran creyentes, que no habían celebrado Pascua, que no habían entrado en pacto con Dios, pero que se metieron en ese caminar por el desierto con el pueblo de Israel, causan grandes conflictos al pueblo de Israel. De manera que creo que Sukkot, que es solo la segunda etapa, la segunda jornada, tiene suficiente enseñanza para que estemos revisándonos, mirándonos frente a ello, pidiendo a Dios que nos dé ese carácter, que forme ese carácter que Él está indicando allí, que nos revele acerca de esas celebraciones y que no permita que seamos cizaña, que realmente tengamos el espíritu, que aquellos falsos profetas, falsos maestros, que harían mercadería con los creyentes, que andarían hablando por dinero como lo hizo Balaam, profetizando por dinero como lo hizo Balaam. Ellos tenían esas actitudes y esos comportamientos de tinieblas por una razón muy simple. No tenían el espíritu. Que Dios nos permita estar delante de Él. Y si has dudado si tienes o no el espíritu del Señor, pregúntale, pregúntale, porque no tiene sentido el querer caminar con Él si no se tiene el espíritu de Él mismo guiándonos, tomando el control de nuestra alma para que Él sea el impulso, la fuerza, el motor, y así podamos ser personas que andamos en el espíritu. Tercera jornada se llama Etam. Dice la escritura en Números 33:6, salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Números 3:36. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. La frase que nos dice que está al confín del desierto, Etam, nos ubica espiritualmente a Etam. Es decir, Etam es un lugar que ni es el desierto todavía, ni tampoco es el lugar plácido que era Sucot. Está en la frontera con el desierto. Diríamos, está a la entrada del desierto. Eso significa la palabra confín. Etam se vuelve un sitio muy interesante porque estamos a punto de comenzar el desierto. Lo tenemos a la vista, está delante de nuestros ojos, está a un paso. ¿Y en qué consiste entonces lo que Dios tiene que enseñar en Etam? Etam tiene un aspecto dulce y otro amargo, un pan de dos caras. El primero, lo dulce, está en los cuidados que tiene el Señor para con su pueblo. Y el segundo, el aspecto amargo, está en el entrenamiento gradual para la guerra y que comienza con algunos asuntos que son difíciles para nosotros. Luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Leamos nuevamente ese verso. Luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. El camino, que más tarde se llamó de los filisteos, bordeaba el mar Mediterráneo y todavía es el más directo entre Egipto y Palestina. Estaba protegido por una serie de guarniciones con las cuales los israelitas se habrían enfrentado si lo hubieran seguido. De estas guarniciones aún quedan algunas ruinas. Quiero que miremos aquí un aspecto muy interesante. Moisés fue entrenado durante 40 años en Egipto como hijo de Faraón o hijo de la hija de Faraón, y fue entrenado no solo en los aspectos de gobierno, de administración, de política, sino también en los aspectos militares. Y por eso vemos ahora que Moisés sabe exactamente en esos caminos que había más allá de la frontera de Egipto por dónde podría él transitar, en dónde podría haber oponentes. O sea, uno ve que los 40 años en que Dios entrenó y preparó a Moisés, ahora toda esa preparación y ese entrenamiento lo vemos reflejado en la sabiduría con que Moisés está guiando al pueblo juntamente con Dios. Sí habrá guerra con los gigantes en Canaán, sí habrá guerra.
pero no en las primeras etapas. Estamos en las primeras. Dios procura para nosotros en los comienzos de nuestra vida con Cristo experiencias de alegría, de paz y de tranquilidad, de protección. Entonces uno en esos primeros tiempos dice, wow, conseguí trabajo, dejé aquello que me ataba, siento la protección de Dios, se está arreglando mi matrimonio, etcétera. O sea, Dios nos da cosas dulces, ¿no? La niñez tiene mucha dulzura de parte de Dios para nosotros, pero no podemos quedarnos niños y Él prontamente empieza a entrenarnos para que seamos jóvenes y luego seamos padres y ancianos, seamos gente adulta en el espíritu. Si experimentáramos mucha dificultad en esas primeras etapas, nos asustaríamos y no comenzaríamos a caminar con Dios. Diríamos, no, yo me quedo en Egipto. Por eso ustedes ven mucha gente que cuando empieza el trato de Dios para ellas dicen, wow, me iba mejor cuando estaba en el mundo, sin Dios, etc. ¿Por qué? Porque están recibiendo un entrenamiento y un tratamiento de Dios, no para destruirnos, sino para que participemos de su santidad, de su carácter, y puedan meternos a la tierra de promesa que es la plenitud de Cristo. Verso 18 en Éxodo 13. Por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. El Mar Rojo, que en hebreo es la palabra Yom Suf, literalmente traduce mar de los juncos. En la Biblia se da este nombre a cada uno de los brazos de mar que se extienden a ambos lados de la península del Sinaí, llamados hoy Golfo de Suez y Golfo de Acaba, tal como lo dice Primera de Reyes 9:26. Este nombre de Mar Rojo se aplicaba también a los lagos y pantanos que se extendían por la zona que hoy ocupa el canal de Suez, entre el Golfo y el mar Mediterráneo. Debido a la construcción del canal del Suez, muchos de estos lagos fueron eliminados. Hoy en día, realmente ha sido difícil situar exactamente dónde quedaba el Mar Rojo. Que los hijos de Israel salieron armados nos hace revisar la palabra armados. Es un término hebreo cuya raíz es la misma que la del número 5. Algunos traducen no que salieron armados, sino que salieron en 5 cuerpos o en 5 secciones. ¿Qué secciones eran? La vanguardia, un grupo que iba adelante, un cuerpo principal. A la derecha de ese grupo principal, pues había un ala derecha, un ala izquierda, y había una retaguardia. Hagan de cuenta ver un cuadrado en el centro. Adelante de ese cuadrado estaba un grupo que se llamaba la vanguardia. A derecha y a izquierda estaban un grupo lateral y un grupo lateral derecho, lateral izquierdo. Y atrás de ese grupo central iba otro grupo que era la retaguardia. Iban en esos 5 grupos. Ahora, algo muy hermoso es que si tú hoy en día con un dron desde arriba hubieras podido ver la forma en que Moisés estableció el orden de marcha a través del desierto, desde arriba se verían los 5 grupos y se veía la imagen de la cruz. O sea, que cuando nosotros decimos, el Señor dice, toma tu cruz y sígueme en el Nuevo Testamento, es como si Dios dijera, toma tu posición de guerra y sígueme. Bien interesante, porque realmente la gente lo que podía ver en esa formación era, esta gente es un ejército, es un ejército. Van en escuadrones como todo un ejército. Ahí vemos la mano de Dios y la mano de Moisés en su entrenamiento militar, conduciendo al pueblo de Israel y dándole desde el comienzo la imagen, la tipología, el significado de un ejército para la guerra. Somos hombres y mujeres de guerra. Dios se llama varón de guerra y nosotros somos hijos de aquel guerrero cuyo nombre es el vencedor. Y nuestra marcha a través de la vida siempre será teniendo en mente que marchamos unidos a la cruz, tomando su cruz cada día, tomando su posición de guerra cada día, posición en la cual declaramos que hemos muerto con Cristo a todo lo adámico y que en nosotros solo está la vida de resurrección, la vida del vencedor que vive en nosotros. Verso 19 de Éxodo 13, Moisés tomó también consigo los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel diciéndoles, Dios ciertamente os visitará y entonces os llevaré mis huesos de aquí con vosotros. Ellos, además de ir en una formación de guerra, una formación que se ve como una cruz,
Además de eso, ellos llevaban los huesos de José. Los huesos de por sí significan muerte. José había muerto. Ahora, observen que nosotros caminamos en una posición de cruz, en una posición de guerra, no solo declarando que somos soldados, sino que hemos muerto con Cristo. Estamos transportando, llevando ese concepto de muerte a nosotros mismos. Y los huesos, además de significar muerte, también hacen pensar en la esperanza de la resurrección. Que Dios nuevamente vuelva a llenar esos huesos con tendones, con piel, con músculos, y los levante y haga de ellos un ejército vivo para poder entrar a la tierra de promesa. Amén. Son significados preciosísimos, son unos enlaces, unos links tan poderosos y tan hermosos que uno dice, wow, nunca lo habíamos visto quizá de esta manera. José es un antitipo. Antitipo significa antes del tipo verdadero. O sea, él es como una sombra del tipo completo que era Cristo. José es un antitipo de Cristo. Y los huesos de José hablan de la esperanza de resurrección. Sus huesos se acercarán progresivamente a la tierra de resurrección. Éxodo 13:20. Partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Entonces tenemos ya como un cuadro mucho más claro. Vamos a revisar primero cuáles fueron los cuidados del Señor para con ellos. Recuerden que Etam tiene una cara, un aspecto dulce y tiene un aspecto que es algo amargo. Dulce por estos cuidados que vamos a ver que el Señor les muestra, que les da, y amargo en el sentido de que empieza un entrenamiento para la guerra. Dice acá, Éxodo 13:21, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Quiero que observen que Edom estaba solo a 20 kilómetros de Ramesés, y lo hicieron en un solo día. Pero movilizar un pueblo que era casi 1,5 millones de personas, formados como un ejército, no era una cosa fácil. Iban niños, iban animales. O sea que aunque parecían 20 kilómetros, que era una distancia corta, para caminarlo en ese grupo tan grande era algo realmente, creo yo, lento. Y por lo tanto, tenían en ciertas jornadas que caminar no solo en el día, sino también en parte de la noche. Y Dios está mostrándoles su cuidado, su presencia, tanto en el día como en la noche. Dice acá en el verso 22 de Éxodo 13, nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Guiarlos y alumbrarlos, que está en el verso 22. Dios les estaba manifestando su cuidado continuo de día y de noche como una providencia sobrenatural en sus comienzos. Este comienzo dulce lo vemos en Cantar de los Cantares cuando ella, la esposa, dice, en Cantares capítulo 1, verso 2, dice, ah, si me besaras con besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino. Delicioso es el aroma de tus perfumes y tu nombre perfume derramado. Por eso las jóvenes te aman. ¿Usted se acuerda de los primeros días de su caminar con el Señor? ¿Puedes identificarte en algo con esto? ¿Cuántas cosas hizo Dios por nosotros? Nos guió, nos habló en sueños, se manifestó como un Dios vivo, puso personas a tu lado, te dio cosas, te dio entendimiento, te mostró versículos. Para ti todo era sobrenatural, cada día era una aventura maravillosa y todo era para bien, todo era sumando, todo era el cuidado de un Padre amoroso. Y creo que Dios empezaba a atraernos con cuerdas de amor. Y por eso vemos aquí al Espíritu de Dios indicando a través de la Sulamita cómo podemos sentirnos. Ah, si me besaras con besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino. Delicioso es el aroma de tus perfumes y tu nombre perfume derramado. Por eso las jóvenes te aman. Allá estuvimos nosotros amando al Señor en esa primera etapa. Estas primeras experiencias le producen a ellas sentimientos religiosos agradables. Eso fue lo que vivimos. En las jornadas puede uno ver, wow, esto lo viví, pero no lo había visto con los ojos de Dios. Entonces esto, al entenderlo y saber que lo has experimentado, te da una estructura. La vida que has vivido con el Señor no es en vano, ni es simplemente para que pasen cosas. Dios estaba
dándote una estructura interior para que pudieras crecer y madurar espiritualmente. A esta mujer nadie la haría en esas primeras etapas. Aquí no se imagina que más adelante tendría experiencias tan diferentes a las primeras, como lo expresa el capítulo 5, en el verso 7. Me encontraron los guardias que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me arrebataron el manto los guardias de las murallas. Observe que ahora, más adelante en el crecimiento, hay una situación bien distinta, porque ahora los mismos guardias que la guardaban, ahora la hieren. Esto aportará para madurez en ella. Se encuentra a puertas del desierto y el desierto comienza en su propia casa. Aquellos que la guardaban, la protegían, van a ser los que la hieren, van a ser sus enemigos. O sea, viene un tratamiento que Dios va a obrar sobre nosotros para formar carácter de ¿qué? De fe y de paciencia. De fe en que esas personas de nuestra casa que se van a volver enemigos nuestros, porque nosotros hemos entrado en pacto con Dios, esas personas nos van a llevar a que creamos que ellas también van a ser salvas, que Dios también va a rescatarlas y les va a dar experiencias como las que nosotros estamos ahora experimentando. Pero no va a ser algo que Dios va a hacer así en un instante, sino que muchos tenemos que esperar años para ver cómo Dios va tocando y va convirtiendo a las personas de nuestra familia, que en un tiempo atrás, cuando comenzamos nosotros a caminar en la fe y a seguir al Señor, se convirtieron en enemigos nuestros por la fe que tuvimos. Entonces, esto es interesante entenderlo muy bien. ¿Cuál es ese tratamiento que Dios va a hacer ahora con nuestra parentela? Nos va a tratar usando a la parentela nuestra, la parentela que no ha salido del mundo, que sigue allá en su religión o no religión, en su ateísmo o su creencia falsa de Dios. Al ver que estamos caminando con el Dios de la Biblia, con el Dios verdadero, con el Dios que da experiencias, con el Dios que habla, etc. Al comenzar nuestro peregrinaje tenemos la dulzura de la guía y protección de Dios, ya lo vimos. Etam está en el confín del desierto, o sea, está a la entrada del desierto. Y la Escritura enfatiza que es la entrada, no el fin del desierto. Apenas empezaremos a entrar en el desierto mediante la guía de Dios para que aprendamos a conocerlo por fe y no por vista y empecemos a crecer en paciencia, que es la que produce la esperanza. En Etam, el desierto está a la vista y es aquí donde comienza, en Etam. Etam es la pronunciación egipcia de la palabra Edom. Edom era Esaú, el mellizo de Jacob. ¿De dónde venía el pueblo de Israel? ¿De dónde descendía? De Jacob, de sus 12 hijos. Ahí iban mezcladas las 12 tribus, camino de Egipto a la tierra prometida. Y están pasando por el borde de la tierra, sin entrar a la tierra de su parentela, que eran los hijos de Esaú o descendientes de Esaú, que son lo que llamamos los beduinos. O sea que Esaú y Jacob eran absolutamente parentela, formados en el mismo vientre, el mismo padre y madre, el mismo hogar. De modo que Edom, que es Etam, simboliza la parentela. Para entender el tratamiento que Dios obra para con nosotros con la parentela, hemos de mirar algunos aspectos de la relación de Abraham, el padre de la fe, con Dios. En Génesis 12 leemos. Vamos a ver lo hermoso de este paralelo, de esta correspondencia entre las jornadas del pueblo de Israel camino a la tierra prometida desde Egipto y los pasos de fe que también Dios hizo que Abraham diera. Es tan hermoso que uno empieza a amar y a pedirle a Dios que abra los ojos nuestros, que nos alumbre la palabra con respecto a Abraham como el padre de la fe. Vamos a leer entonces. Dice allí, Jehová había dicho a Abraham, aún no le había cambiado el nombre. Abraham, así sin la H intermedia, significaba Padre excelso. Cuando Dios le cambia después el nombre, le dice, ya no te llamas Abraham, o sea, ya no te llamas Padre excelso, sino Abraham. Abraham es Padre de multitudes. Entonces, hasta aquí él es el Padre excelso. Dios no le ha dado la promesa. Pero esa promesa tiene mucho que ver con los pasos de fe que dio Abraham, con los pasos de fe que dio el pueblo de Israel y con los pasos de fe a los que Dios nos llama. Que demos
junto con Abraham y el pueblo de Israel, para que podamos crecer en el conocimiento y la relación con Dios. En Génesis 12:1, Dios le dice a Abraham, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. En esa expresión de voluntad que Dios tiene para con Abraham, hay dos elementos que ya hacen que sean pisadas de fe de Abraham y que corresponden a las primeras etapas, primeras jornadas que dio también el pueblo de Israel con Moisés camino a la tierra prometida. Vete de tu tierra. Ahí está el Sucot de Abraham. ¿Qué sucedió cuando salimos de Ramesés a Sucot? Dejamos lo que había sido la tierra como israelitas 430 años. Dejamos esa tierra. Cuando nosotros salimos en fe a seguir al Señor Jesucristo, estamos dejando nuestra tierra. La tierra es un sinónimo de hogar, del sitio donde estamos, donde permanecemos. Salimos, espiritualmente permanecíamos allá en esa civilización de tinieblas, pero salimos de ella. Somos trasladados por Dios del reino de tinieblas al reino de la luz. Entonces, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra. Ese es el Sucot de Abraham. Abraham sale ¿a qué? A seguir a Dios, a peregrinar. Abraham también tuvo que ser preparado por Dios en su carácter. Y lo primero que Dios hace con Abraham es que él sea un peregrino, un hombre que suelta todo lo terreno, sale de todo lo terreno, ¿a cambio de qué? De estar disponible para seguir a Dios cada vez que él le indicara con su guía qué trayecto iba a caminar. Entonces miren que es el mismo paralelo que hay con Israel. Entonces dice acá, va a peregrinar libre de ataduras a lo terrenal para estar disponible para seguir a Dios según la guía que le dé Dios. Para ello ha de vivir en tienda, significando con ello que salió de su mundo y va detrás de Dios por la fe, sin saber a dónde va, a una tierra que solo Dios sabe y para lo cual le pide salir de la suya. Nosotros no podremos entrar a nuestra tierra de promesa, que es la plenitud de Cristo, si no salimos de nuestra tierra. Personas que crean que pueden mantener un pie en su vieja tierra, en el mundo, sin Dios, y que aspiren a que podrán entrar a la plenitud con Dios, están totalmente ignorando elementos básicos, primarios. Desconocen los primeros pasos de formación que Dios quiere darnos. Esto es absolutamente crítico, importante. Esta es la primera pisada de fe de nuestro Padre en la fe, Abraham. Entonces creo que empezamos a revisar cómo está nuestra relación, cómo están nuestros afectos con la parentela. Hoy queremos mirar este paralelo entre las jornadas del pueblo de Israel con las pisadas de fe que dio nuestro Padre Abraham. Pero Abraham no solo debe salir de su tierra. Ahora viene Etam, o el Etam de Abraham, tal como lo dice el verso 2. ¿Qué le dijo Dios además de que saliera de su tierra? Le dijo, vete de tu parentela y de la casa de tu padre. Él está y vivió lo mismo que Dios está a punto de enseñar a todo el pueblo de Israel en Etam. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. A ver, mire todas estas bendiciones tan poderosísimas. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3 de Génesis 12. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es algo absolutamente poderoso. Nosotros cuando hemos leído esto, a lo mejor decimos, wow, esto es para mí también. Sí, Señor, yo acepto, recibo tu bendición, Señor. Soy bendecido por ti. Tú bendices a los que me bendicen. Señor, tú puedes hacer grande mi nombre. Aunque mi comienzo fue pequeño, mi postrer estado será absolutamente grande, Señor. Sí, Padre de gloria, lo recibo, lo acepto. Bueno, eso no está mal. Lo que pasa es que eso hay que entenderlo. Lo primero es que yo no puedo, por decir que lo recibo y lo acepto, tenerlo, poseerlo, tomarlo. Solo el Espíritu Santo puede hacer que eso sea una experiencia en mi vida.
Y el Espíritu Santo sabe cuáles son las condiciones que Dios tiene para que el Espíritu pueda traer a que sea una experiencia mía esa bendición, el ser bendición, el que sean bendecidos los que me bendicen, el que sea engrandecido mi nombre postero, etcétera. Para que llegara el cumplimiento. Cumplimiento tienes que pensar, Espíritu Santo. Cumplimiento de cualquier promesa tiene que hacerte pensar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ejecuta la economía de Dios. Lo que Él ordenó, presupuestó, Él es quien la ejecuta. Él conoce las leyes espirituales, Él conoce el corazón de Dios, Él conoce las agendas de Dios, Él conoce los tiempos de Dios para cada uno de nosotros y para cada grupo de personas. Para que llegara el cumplimiento de las promesas dadas en los versos 2 y 3 que acabamos de leer, Abraham debía primero obtener la simiente prometida por Dios, la cual era Cristo. La familia de Abraham todavía no era bendita. Sería bendita cuando Abraham recibiera la simiente que Dios le daría. De modo que si Abraham no hubiera salido de su tierra, de su Ramesés y su Sucot, y dejado su parentela y la casa de su padre, o sea, hubiera vivido su Etam, por fe en la palabra que Dios le dio, no habría recibido la simiente prometida. Miren que hay condiciones. Y esas condiciones son también para nosotros. Cuando éramos impíos, nuestra familia no era bendita. Yo nací en una familia que el primer cristiano fui yo en generaciones. Cuando yo era un impío, yo estaba ahí en una familia que no era bendita. Pero Dios se revela a mi vida y recibo al Señor y recibo el Espíritu de Dios. Ok. Ahora, en ese momento, mi familia aún no es bendita. Será bendecida y fue bendecida años después. Hoy en día puedo decir que todos mis hermanos conocieron del Señor. Mi mamá conoció al Señor 7 años después de que yo había comenzado mi caminar con el Señor. ¿Y por qué? Porque Abraham primero tenía que recibir la simiente, Cristo, que hubiera esa simiente en él. Porque a través de esa simiente es que Dios haría realidad todas las promesas que él estaba dando. Dice aquí la Escritura. De modo que si Abraham no hubiera salido de su tierra, de su Ramesés y su Sucot, y dejado a su parentela y la casa de su padre, que era su Etam, ¿y cómo los deja? ¿Cómo sale de cada una de estas jornadas? Por fe en la palabra que Dios le dio. No habría recibido la simiente prometida. ¿Dónde está esa simiente prometida? Está en Génesis 22, 18. Y sin esta simiente no sería bendecida ninguna familia, ni siquiera la suya propia, ni siquiera la de Abraham. Si Abraham no hubiera creído a Dios y hubiera tenido una fe obediente para obedecerlo y salir de su tierra y dejar su parentela y la casa de su padre, pregunto, si Abraham no hubiera tenido una fe obediente, nunca hubiera obtenido la promesa de la simiente que era Cristo, nunca hubiéramos sido bendecidos. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Tú has dejado a tu parentela, padre, madre, hijos, hermanos, esposo, esposa, nietos? ¿Tú has dejado a estas personas en el sentido de no darles los primeros lugares de tus afectos y dejar a Dios por allá en cualquier otro lugar que no sea el primero? Porque si tú no has dejado a tu parentela en cuanto a darles ese afecto de preeminencia que solo quiere tenerlo Dios, mientras tú no hagas eso, pues esa parentela no será salva. ¿Estás viendo la importancia de lo que estamos viendo? Esa parentela sigue en su Egipto. Ellas siguen en el mundo. Tú no, tú saliste del mundo. Ellos están en el mundo. Entonces uno encuentra que dicen, vea, lo invitamos, hoy tenemos el cumpleaños de tal sobrino. Y entonces decimos, sí, hay que ir, vamos. Oye, usted no tenía reunión en la congregación, usted no tenía ahí un grupo de enseñanza de las cosas de Dios. Usted dice, no, 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 me da pena con ellos. No, 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 yo voy a la reunión de ellos. Son cosas que hay que preguntarse. Son cosas que hay que mirar con respecto a Dios. Que si nosotros no hemos quitado a nuestra parentela de esos lugares de preeminencia, de los primeros lugares en nuestros afectos, para darle ese lugar solo a Dios, si no hemos hecho ese cambio, ese ordenamiento, ese dejarlos a ellos, ya no en el primer lugar, sino solo al Señor,
Si no hemos hecho eso en nuestras vidas, no podremos entrar a ser discípulos del Señor. No podremos ser seguidores del Señor. No podremos pensar que las enseñanzas de Dios van a transformar nuestra vida. Habrá un obstáculo que impedirá que crezcamos en el Señor, en la relación con Dios. Y sé que estoy viendo cosas que duelen, pero creo que Dios tiene que tratar en algunos de nosotros aún estas cosas. Otros ya la vivieron y diremos, nunca lo había visto cuán importante era. Oh Señor, cuán importante es que yo haya tomado una decisión. No, no puedo ir. ¿Por qué no puedo ir? Tengo este día mi reunión de iglesia y yo sé que Dios me pide y a Él le agrada que yo vaya a rendirle tributo de adoración agradecida por todo el bien que Él ha hecho para mi vida. Y Dios está primero. Uno dirá, ¿por qué no hacen la reunión mañana o la hicieron anoche? Pero yo no puedo ir hoy. Hoy estoy con mi compromiso con el Señor. De modo que lo siento mucho, no podré estar. Anhelo que les vaya muy bien. Gracias. El haber logrado tomar esas decisiones y ponerlas como algo constante en nuestra vida hace que podamos ser discípulos del Señor, enseñados por Dios y nuestra relación con Él crezca. De lo contrario, no crece. Y si no podemos ser bendecidos, no podremos ser bendición para esa familia. Ahora, al principio, el que uno tome estas decisiones es lo que hace que ellos te aborrezcan. Son tus enemigos. Pero ellos empiezan a ver tarde o temprano. Dios empieza a mostrar la gran diferencia que hay entre la vida de ellos y la vida nuestra. Y llega alguien que dice, yo quiero el Dios de este hombre. Y entonces resulta que se vuelven creyentes después de haber sido tus grandes enemigos en la fe, cuando tuviste tus primeros pasos de fe. Pero miren, lo importante es saber cómo es que opera Dios, entender a Dios. Esa es nuestra gloria, entender y conocer a Dios. Al dejar la parentela y la casa paterna, nuestros parientes que no son de la fe en Cristo se vuelven nuestros enemigos. Esta situación nos hará crecer en la fe perseverante, paciente, de que esa parentela será bendecida por haberla dejado. La parentela será bendecida por haberla dejado. Pero si tú no la has dejado todavía y la tienes en los primeros lugares de tus afectos y a Dios lo tienes en el segundo, tercero o último lugar, no serán bendecidos por haberla dejado para darle el primer lugar de nuestro afecto al Señor Jesús. Entonces, también es algo muy importante, me trae algo amargo. Hagámonos esta pregunta. ¿Es por no haber dejado a nuestra parentela que ella, la parentela, no ha tenido la bendición de recibir la simiente que es Cristo, en la cual será bendecida? Dejo planteada esa pregunta para que tú se la propongas al Señor y Él te ayude a resolverla en tu vida. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 10 que las jornadas de Israel por el desierto fueron ejemplo para nosotros y que Dios por eso le ordenó a Moisés que las escribiera. Pero él también, Pablo nos dice en Romanos 4:12, está hablando de Abraham, dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pablo está diciendo, ustedes que son de la fe de Abraham, seguirán las mismas pisadas de fe que dio Abraham. Abraham tuvo que salir de su tierra, tuvo que dejar su parentela y la casa de su padre para poder recibir la promesa de la simiente que era Cristo. Y entonces, luego fuera bendecida a esa misma parentela y a esa tierra que la había dejado por la fe en lo que Dios le había prometido. ¿Suena bien? ¿Suena duro? Pero estamos entendiendo una verdad muy poderosa y muy grande. A lo mejor ha sido un obstáculo que hemos tenido, porque no habíamos visto cuán grande es el poder de ese obstáculo en nuestra relación con el Señor. Lo que podemos ver es que las pisadas de fe de Abraham se corresponden con las jornadas de Israel por el desierto. Recuerda que en las primeras 6 jornadas se nos enseña fe, es la leche espiritual, alimento blando, porque somos niños en la vida espiritual. Dios despierta ahora nuestro corazón para considerar los pasos de Abraham, nuestro padre en la fe, y también las jornadas de Israel a través del desierto. Estamos obteniendo lecciones muy poderosas. Muy grande, ¿no? Les invito a que vuelvan a leer Génesis, capítulo 12, y se propongan mirar la vida de Abraham desde este punto de vista. Y van a ver cuán enriquecedor es y cómo Romanos 4 se vuelve algo espectacular.
y cómo las jornadas de Israel ayudan a poner aún más luz sobre las mismas jornadas y pisadas de fe de Abraham y las pisadas de fe que hemos dado, y que podamos valorar lo que hemos caminado con Dios. Muchas de estas jornadas creo que Dios las superpuso unas sobre otras. Muchos de nosotros vivimos 2 o 3 jornadas en una sola vivencia poderosísima con Dios en nuestro caminar, pero no las conocíamos, no las habíamos desmenuzado, no conocíamos el poder y la riqueza y la importancia que ellas tienen en nuestro caminar con Dios, en nuestra madurez y en nuestra relación con el Señor. Ahora, si las conocemos, las entendemos y las hemos experimentado, podrás enseñar a otros a que caminen y a que entiendan el valor de cada jornada. Cada jornada no era una demora más para llegar a la promesa, que era la tierra prometida. Cada jornada tenía que ver con algo maravilloso en el carácter de nosotros. Y así tenemos que verlo. Y si lo apreciamos, vamos realmente a estar apreciando cada día más y más el conocer y entender a Dios en cómo es que Él hizo las cosas y cómo son para nosotros y cuán importantes pueden ser. Amén. Padre bueno, queremos dar gracias en esta noche por darnos entendimiento, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por lo que experimentamos en el pasado, la enemistad de nuestra propia casa porque creímos en el Señor, porque sin entenderlo, los dejamos y empezamos a darte el primer lugar, oh Dios. Dábamos pasos incluso vacilantes. Nos cuestionábamos, ¿será esto realmente lo que debo hacer? ¿Será que realmente me estoy excediendo? Fueron tiempos hermosos, Señor, pero más hermosos hoy, pudiéndolos entender, mirándolos con tus ojos, conociendo el principio que hay detrás de ellos. Te damos gracias, bendito Padre. Para los que aún tenemos, en primer lugar, afectos con la parentela, te pedimos que seas tú mismo, Señor, por tu Espíritu Santo, dándonos el poder para obedecer y darte el primer lugar a ti, Señor Jesucristo. Hoy sabemos que si queremos ser discípulos tuyos, tenemos que ordenar primero nuestros afectos, dejar nuestra parentela a Dios, salir de una relación en la que ellas tengan el primer lugar en nuestro afecto, y ese primer lugar, darlo a ti, Señor amado. Ayúdanos. Para algunos no es tan fácil, Señor. Ayúdanos. Y sabemos que en tu fuerza lo podremos hacer y seremos libres y podremos seguirte, Señor amado, y podremos salir de Etam a la 4ª jornada. Gracias por la dulzura de tu guía. Todos los sueños, las visiones, la revelación, la palabra que diste en aquel tiempo primero. Bendito seas. Cuán dulce fue. Ciertamente, con lazos de amor nos atrajiste a ti, Señor. Y por eso corrimos en pos de ti. Por eso te amamos, Señor. Gracias por esa sabiduría con la que nos has traído. Ciertamente eres un buen pastor. Sabes tratar a la oveja recién parida y sabes llevarla a que sea una oveja madura. Bendito seas por ello, Señor. Te reconocemos hoy como el buen pastor. Hoy reconocemos que somos ovejas de tu mano y que somos pueblo de tu prado. Alabado seas, Señor. Y si aún en los que ya hemos experimentado el ordenar los afectos, si aún quedara algo, Señor, algún desorden en nuestros afectos por la parentela, aquí estamos delante de ti pidiéndote, examina nuestro corazón, oh Dios, y revélanos lo que tú ves con tus ojos. Queremos empezar a caminar en el orden tuyo, que te amemos a ti con todo nuestro corazón, Señor amado, con todo nuestro corazón, que te amemos a ti, Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y de todas nuestras fuerzas, Señor amado. Y sabemos que si te amamos de esa manera, podremos amar a los demás, bendito Dios. Amarles ya en una actitud de adoración hacia ti, no adorarlos a ellos para decir que te amamos a ti.
Es al contrario, que te adoremos a ti y como resultado de esa adoración les amemos, sirviéndoles, porque devolvemos a ti todo lo que hemos recibido de ti. Lo devolvemos a ti, lo entregamos a ti, pero tú nos pides que lo depositemos en esa actitud de devolvértelo, lo depositemos en amor, en servicio, en cuidado para con los demás, en ser bendición para los demás. Pero ya lo estaremos haciendo con un corazón de adoradores de ti, Señor amado. Haznos adoradores de ti primeramente, para que luego, como una consecuencia, un efecto de la adoración que tenemos a ti, les sirvamos a ellos amorosamente. Gracias por ello. Gracias, Señor. Gracias porque tú has prometido que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Nuestra casa será salva también, Señor. Pero primero, tú estás requiriendo, estás dejándonos ver claramente que debemos dejar el afecto de los primeros lugares en que teníamos a nuestra parentela para darlo solo a ti, Señor amado. Gracias. Gracias, oh Dios, por el entendimiento y la importancia que hay en ti de estos asuntos y nos las dejas ver. Sabemos que es tu misericordia y tu amor para con nosotros, oh Dios. Bendito eres en esta noche. En el nombre de Jesús. Recibimos, oh Dios, recibimos ese examinarnos, ese hablarnos, ese dejarnos vernos como tú nos ves. Lo recibimos y sabemos que tu Espíritu Santo lo trae a nosotros para tu gloria. Toda necesidad que tenemos, Señor amado, sean oportunidades para que manifiestes tu gloria, tu poder y tu reino, Señor amado, en esta tierra. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, oh Dios. Gracias, Padre.